República Dominicana se inunda en denuncias, quejas y reclamos sobre el accionar de nuestros políticos. La frustración y decepción de la población encuentra su caja de resonancia en los medios de comunicación masivos, que delatan parte de las inconductas de los hombres y mujeres que manejan las instituciones públicas y que confunden el patrimonio de ellos con los propios. La ineptitud y la corrupción son el decir de muchos, la marca distintiva de los gestores estatales nacionales. Por ello, es tan reconfortante y esperanzador encontrar hombres que se han negado a entrar en el lodo inmundo del deshonor. Este es el caso de Juan Octavio Ceballos Castillo, un ejemplo atípico de honestidad política. Sí, nací en Higüey, específicamente en un campo de Higüey llamado Santana. En ese campo nosotros nacimos en un potrero ahí. El patio de mi casa tenía 200 tareas. Y ahí estaba la casa de mis padres, de Bernardo Ceballos, que era mi padre, y Luisa Castillo. Mi mamá era una mujer bondadosa, amaba el bien. Tenía allá en mi casa 2 habitaciones donde ella alojaba gratuitamente a esos romeros, a la gente que iba de romería, de promesa a la Virgen. Y no solamente le daba alojamiento, comida, sino que también le curaba esa llaga que tenía. El papá mío era un hombre trabajador de verdad. O sea, él se acostaba y dejaba alguna tarea pendiente, como por ejemplo arreglar algunas empalizadas, tapar algunos portillos por donde los animales se pasaban de un potrero a otro, y él veía, entraba la luz de la luna por el alero y él veía que estaba claro, y después que dormía un rato se levantaba de nuevo a trabajar O sea, era un hombre sumamente trabajador y un hombre honrado. Fue su padre precisamente el que le dio el primero y más sabio consejo sobre la forma en la que debía manejarse en la actividad política, consejo que sin duda ha seguido sin vacilaciones. Me dijo, bueno, tú puedes participar en política todo lo que tú quieras, pero oye bien una cosa, trata de que tú no necesites la política para vivir. Digo, ajá, pero yo no veo cómo se puede vivir de la política, le dije yo, y menos en un partido de oposición. Dice, no, el partido que es hoy de oposición mañana será gobierno. Ahora, la política para aquellos que necesitan vivir de ella es una actividad muy ingrata, me dijo él. Y me mencionó una serie de personas allá que habían contribuido mucho en la política y que debido a su condición no habían podido progresar. Entonces yo le digo, pero explícame con más detalle qué es lo que tú quieres decirme. Díceme, lo que yo te quiero decir es que incursione y le dedique el tiempo que tú quieras a la política, pero que no abandone ni tu profesión ni tu trabajo para dedicarle todo el tiempo a la política. Siempre coherente y hombre de un solo partido, es miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana, delegado oficial en todos los congresos que se han celebrado en el PLD desde el 1975, coordinador del área médica de ese partido desde su fundación hasta el 2004, habiendo dirigido las Secretarías Nacionales de Evaluación y Control, de Masa, de Organizaciones Populares y Salud,
Población y Desarrollo y actualmente miembro del Comité Central del PLD desde el 1986, elegido por votación nacional en 6 ocasiones consecutivas. Pese a eso, ni es ajeno ni encubre los males que hoy afectan su amado partido y como amplio conocedor del mismo, explica lo que a su juicio son las razones de lo que actualmente ocurre en el PLD. Conozco al PLD extraordinariamente bien, sé cómo surgieron sus métodos de trabajo, sé cómo Juan Bosch creó la diferencia entre el PLD y los demás partidos. He observado lo que ha ocurrido en los últimos años en el PLD, sobre todo a nivel de su dirección, a nivel de cómo conduce el comité político al Partido de la Liberación Dominicana, y no me ha gustado mucho. Pienso que el PLD maduró métodos, procedimientos, criterios, principios que han dejado de observarse, y eso ha desnaturalizado al PLD y le ha quitado un poco su esencia. Y yo pienso que al renunciar a esos criterios, a esos principios, a esos métodos, hemos también renunciado un poco a hacer cosas trascendentes en el PLD, como fue la idea del profesor Juan Bosch. Yo pienso que es necesario que se haga un proceso de transformación profunda en el PLD, de transformación y de rectificación, que es necesario recatar la democracia interna dentro del PLD, que es necesario devolverle a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana su derecho a elegir y ser elegido, su derecho a informar y ser informado, que es necesario retomar el criterio con que Juan Bosch fundó el PLD, que fue el de completar la obra que iniciaron los trinitarios en la República Dominicana. Pienso que el PLD está en la disyuntiva de progresar hacia metas muy elevadas, que son la meta de este país, la República Dominicana, que le ha costado mucho trabajo a los dominicanos, o convertirse en un partido más de lo que están, sobre todo, agenciándole oportunidades a los que lo dirigen. Por haber ocupado diversas funciones, entre ellas secretario de Estado sin cartera, asesor médico del Poder Ejecutivo con rango de secretario de Estado, director general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y finalmente ministro de Salud Pública en el 1999. Dejando en todas esas posiciones una impronta de eficiencia y pulcritud, ha causado extrañeza su ausencia en cargos públicos durante los últimos periodos del gobierno del partido, al cual ha dedicado su vida. Sin resabios ni frustraciones, Ceballos asume esto como parte natural del manejo del Estado. La política es un asunto de competencia. Los gobiernos tienen la potestad constitucional de elegir a sus funcionarios y lo eligen de acuerdo a los fines que ellos tienen en cada función pública, en cada ministerio, que antes se llamaba secretaría. Yo no critico el hecho de que el gobierno no haya visto que yo puedo hacer una colaboración importante para el país y particularmente en algunas áreas, porque eso depende de lo que ellos quieren lograr en cada área. No evalúo si me han tratado bien o mal, porque nada más los niños piensan que todas las cosas van a ser como ellos quieren o como ellos dicen. La política es un rejuego de intereses y es una puesta en marcha hasta de la propia personalidad y de la formación del que dirige o de los que dirigen.
Entonces, bueno, no he tenido una participación destacada en los últimos gobiernos. Ellos no me han necesitado. Para entender la magnitud de los aportes hechos por el doctor Ceballos Castillo en el ejercicio de sus funciones públicas, hay que rememorar su histórico periodo como senador de la provincia de Duarte en el cuatrenio 1990-94, durante el cual fundó y fue el primer presidente del Foro del Desarrollo Integral de la provincia de Duarte, llevando a cabo una campaña mundial para rescatar la buena imagen de San Francisco de Macorís, campaña de la que se hicieron eco las principales agencias de comunicación nacionales e internacionales, y contribuyó decisivamente a la elaboración de la Agenda Nacional mediante sus iniciativas legislativas que abarcaron todos los ámbitos del quehacer nacional. En su paso por el Ministerio de Salud, dejó un legado jamás alcanzado por ningún otro sucesor hasta el día de hoy. A mí sí me queda la satisfacción de que cuando dirigí el Ministerio de Salud en el año 2000, cuando salía el PNUD, hizo una evaluación de todos los sistemas de salud de los países que son miembros de la ONU, de los 196 países. Y cuando entregaba, dicho no por mí, sino por el PNUD, yo entregué el sistema de salud en el lugar 41 en el mundo. Después llegó al 180, es decir, que 140 países que estaban por debajo de nosotros pasaron a estar por encima. Eso me dice a mí que la política de salud que nosotros visualizamos y con sus respectivas estrategias, pues estuvo cubriendo las necesidades de salud del pueblo dominicano. Hoy, con una actividad política menos activa y luego de haber ocupado uno de los ministerios más poderosos del país, el doctor Ceballos vive la tranquilidad de la conciencia limpia, del orgullo de saber que es un ejemplo para sus hijos y su comunidad, sabiendo que no defraudó a su padre cuando le aconsejó que no debía depender de la política, sino de servir al país. Diariamente, su modesto consultorio se llena de pacientes en busca no solo de recuperar su salud, sino que muchos de ellos se benefician del carácter solidario y humanista de este hombre, que nos demuestra que en medio de la pobredumbre moral generalizada se pueden manejar miles de millones de pesos del pueblo sin mancharse las manos, sin olvidar los orígenes y enseñando a los demás que la honestidad es posible. Y no me arrepiento, creo que ya ahora que ya vengo de regreso, he vivido ahí intensamente y pienso que he hecho lo que debo hacer.